En el Palacio de Buckingham existe un retrato que durante décadas no existió oficialmente. No figuraba en los catálogos, no se mostraba en las visitas guiadas, no aparecía en las publicaciones institucionales. Era la presencia de una mujer que la institución más antigua y más rígida del mundo occidental prefería no reconocer en voz alta. La amante, la otra, la que nunca debió ser reina. Esa mujer se llama Camilla Rosemary Shand. Nació el 17 de julio de 1947 en Londres. Y el 6 de mayo de 2023, coronada en la abadía de Westminster junto al rey Carlos III, se convirtió en reina del Reino Unido. La mujer que durante 20 años fue el secreto más escandaloso de la monarquía británica, la que Diana Spencer llamó la tercera persona en su matrimonio, la que el público británico llamó la bruja, consiguió lo que en 1981 nadie habría creído posible. Consiguió todo. Esta es la historia de cómo ocurrió. Una historia que empieza mucho antes de lo que la mayoría de la gente cree, en una relación que el sistema que rige a la familia real produjo y luego intentó destruir, y que terminó sobreviviendo a todo. A los escándalos, a los divorcios, a la muerte de Diana, a la hostilidad de millones de personas y al juicio de la historia. Para entender a Camilla Parker Bowles, hay que entender primero la familia de la que venía. Porque la conexión entre los Shand y la familia real británica no empieza con Carlos y Camila. Empieza un siglo antes, con una mujer que fue el escándalo discreto de su época y que resulta ser la bisabuela de Camila. Alice Keppel nació en 1868 en Escocia, en el castillo de Dontreath. Era hija de Sir William Edmonstone, baronet y almirante de la Marina Real Británica. En 1891 se casó con el teniente coronel George Keppel. Y en 1898, cuando tenía 29 años, conoció al príncipe de Gales, el futuro rey Eduardo VII, que tenía 56. Lo que comenzó esa noche en un salón de Londres fue una relación que duraría 12 años, hasta la muerte del rey en 1910. Alice Keppel se convirtió en la amante más famosa y más influyente de Eduardo VII, la favorita, como la llamaba él en privado. Era discreta, inteligente, capaz de suavizar el carácter violento del rey, y tan hábil en la navegación de los círculos aristocráticos que incluso la reina Alejandra, la esposa legítima, llegó a tolerarla públicamente, aunque en privado le causara irritación. Alice Keppel tuvo 2 hijas. La menor, Sonia Keppel, nacida en 1900, se casó con Roland Cubitt, tercer barón Ascombe. La hija de Sonia fue Rosalind Cubitt, y la hija de Rosalind fue Camilla Shand. La cadena es directa y verificable. La bisabuela de la actual reina del Reino Unido fue durante 12 años la amante del tatarabuelo del actual rey. Cuando Camilla Parker Bowles y el príncipe Carlos iniciaron su relación a principios de los años 70, no eran los primeros de sus respectivas familias en estar enamorados del lado equivocado, del matrimonio real. Hay una frase que Alice Keppel pronunció cuando Eduardo VIII abdicó para casarse con Wallis Simpson, la divorciada americana que la familia real nunca habría aceptado como reina. Alice, ya anciana, comentó con su ironía característica: «Estas cosas se hacían mucho mejor en mis tiempos». Lo que Alice quería decir es que en su época las amantes tenían el buen juicio de no aspirar a convertirse en esposas legítimas. Se quedaban en el papel que el sistema les asignaba, y todos fingían que ese papel no existía. Camilla Parker Bowles rompió esa norma no implícita cuando finalmente se casó con el heredero al trono en 2005. Y al romperla, transformó para siempre el papel que una mujer puede tener en la institución más conservadora del mundo occidental. Camilla Rosemary Shand creció entre East Sussex y South Kensington. Fue educada primero en England, luego en Suiza, luego en Francia, el recorrido estándar de las jóvenes de la aristocracia británica, acomodada de los años 60. En 1965, a los 17 años, fue presentada en sociedad como debutante, el ritual que marcaba la incorporación oficial de las jóvenes de buena familia al circuito social de la clase alta. Fue en esas mismas fiestas de presentación donde conoció a Andrew Parker Bowles, oficial de la Guardia de Honor de la Reina, teniente en el regimiento Blues and Royals. Andrew Parker Bowles era atractivo,
bien relacionado, conocido en los círculos ecuestres y militares que la familia real frecuentaba, y tenía un rasgo particular que lo hacía especialmente interesante en esos círculos. Sus padres eran amigos de toda la vida de la reina madre, y a los 13 años, Andrew había sido paje en la coronación de la reina Isabel II en 1953. La relación entre Camilla y Andrew fue desde el principio intermitente y complicada. Salían, se separaban, volvían. Andrew, mientras tanto, mantenía paralelamente una relación con la princesa Ana, la hija de la reina Isabel II. Eso en sí mismo dice mucho del mundo en que se movía Andrew Parker Bowles, un hombre que podía salir con una princesa real y con la hija de un barón del vino sin que ninguna de las dos situaciones pareciera particularmente anormal en los círculos en que se movían. Fue en ese contexto, a través de su amiga común, Lucía Santa Cruz, hija del embajador chileno en Londres, como Camilla Shand conoció al príncipe Carlos a principios de los años 70. No fue en un partido de polo, como la leyenda popular ha repetido durante décadas. Fue en casa de Lucía Santa Cruz, que los presentó formalmente. Carlos tenía 23 años, Camilla, 24, 1 año y 4 meses mayor que él. Compartían intereses, los caballos, la vida en el campo, la cacería, el sentido del humor británico de ese tipo particular que no requiere que los chistes sean graciosos, sino que las situaciones sean observadas con la distancia correcta. Aquello que el biógrafo real Richard Fitzwilliams describiría décadas después como almas gemelas, edad similar, sentido del humor similar, amigos similares, todo lo que Carlos y Diana no tenían en común, estaba presente desde el principio. La relación se volvió seria en 1971 y 1972. Carlos estaba enamorado, Camilla también, y entonces Carlos tuvo que irse. En enero de 1973, el príncipe de Gales partió en un despliegue naval con la Armada Real. Era una obligación, no tenía alternativa. Y mientras Carlos estaba en el mar, Andrew Parker Bowles volvió a la vida de Camilla. En marzo de 1973, Andrew le propuso matrimonio. Camilla aceptó. La boda se celebró el 4 de julio de 1973 en la Guards Chapel del Wellington Barracks de Londres. Fue una boda importante. Entre los invitados estaban la reina madre, las princesas Ana y Margarita. Más de 800 personas. Carlos fue invitado, pero estaba en el Caribe en un compromiso oficial en nombre de la reina y no pudo asistir. O eligió no asistir. Las dos versiones circulan y ninguna ha sido confirmada de manera definitiva. Lo que sí quedó documentado es que Carlos recibió la noticia del compromiso de Camilla con Andrew con una devastación que los que lo conocían percibieron claramente. El hombre que en décadas posteriores llevaría la carga pública de ser el príncipe frío y distante que había destruido el matrimonio de cuento de hadas con Diana, era, en privado, alguien que había perdido a la mujer con quien quería estar y que nunca terminó de aceptarlo del todo. ¿Por qué Camilla no se casó con Carlos en 1972? Esa pregunta tiene varias respuestas según quien la formula. La versión que más ha circulado es que el palacio consideraba a Camilla una candidata inadecuada para ser la esposa del heredero al trono. No porque fuera de origen humilde, que no lo era. Los Shand eran familia aristocrática bien establecida, y el abuelo de Camilla, el gran escritor de vinos Bruce Shand, era un hombre respetado en los círculos correctos. Por él, problema era otro. El protocolo no escrito que rodeaba la elección de esposa para el heredero al trono en aquella época estipulaba que la futura reina debía tener, en términos que hoy resultarían inadmisibles en cualquier conversación pública, pero que en los años 70 se decían sin especiales remordimientos, un pasado romántico suficientemente limpio. Camilla había salido con Andrew Parker Bowles, había salido con otros hombres. Tenía lo que el entorno del palacio llamaba experiencia. Y Lord Mountbatten, el tío abuelo de Carlos, que fue su mentor más influyente en esos años, había escrito en una carta de 1974 al príncipe, cuando éste tenía 25 años, que pensaba que era perturbador para una mujer tener experiencias si luego tenía que permanecer en un pedestal después del matrimonio. Mountbatten aconsejaba a Carlos
que encontrara una novia que tuviera un pasado suficientemente inmaculado como para soportar el escrutinio público que recaería sobre ella, en el momento en que se anunciara el compromiso. Carlos escuchó ese consejo. O el palacio se lo impuso de maneras que no dejaron mucho margen, y Camila se casó con Andrew Parker Bowles. Lo que siguió a esa boda es una de las historias más complejas de la monarquía británica del siglo XX. Carlos fue padrino del hijo de Camila, y Andrew, Tom Parker Bowles, nacido el 18 de diciembre de 1974. En 1978 nació Laura Parker Bowles. Carlos siguió siendo amigo de ambos, frecuentando la misma red social, compartiendo los mismos intereses ecuestres. Y en algún momento, entre 1979 y 1980, la relación volvió a ser lo que había sido antes de la boda de Camila. Los dos estaban casados con otras personas. Ninguno había dejado de querer al otro. El biógrafo y confidente de Carlos, Giles Brandrett, situó el reencendimiento de la relación en 1979, después del asesinato de Lord Mountbatten a manos del IRA el 27 de agosto de ese año. El asesinato de Mountbatten fue para Carlos una pérdida devastadora. El hombre que había sido su figura paterna más influyente, su mentor, su confidente, su brújula moral en los años en que la institución real no le proporcionaba ninguna de esas cosas, había muerto de repente y de manera violenta. Carlos buscó apoyo en las personas más cercanas a él, y Camila fue una de ellas. Fuentes cercanas a Andrew Parker Bowles confirmaron que hacia 1980 la relación entre Carlos y Camila había vuelto a ser una relación de amantes. El propio Andrew, según los relatos de quienes los conocían bien, no era un marido especialmente fiel. Tenía sus propias relaciones paralelas, y el matrimonio con Camila funcionaba de facto como un matrimonio abierto. El sistema los contenía a todos, y nadie decía en voz alta lo que todos sabían. En 1980, Carlos compró la finca de Highgrove, en Gloucestershire, como su residencia privada. La elección de Highgrove no fue casual. Estaba a escasos kilómetros de Bolhide Manor, la casa en el campo, de los Parker Bowles. La proximidad geográfica fue señalada en su momento por los biógrafos que tenían acceso a las personas del entorno inmediato del príncipe, como una elección que reflejaba exactamente lo que parecía reflejar. Fue, en ese mismo período, cuando Carlos comenzó a buscar una esposa. No una compañera, una esposa. Alguien que cumpliera los requisitos que Mountbatten y el palacio habían establecido. Y fue Camila, quien, según varios relatos biográficos, ayudó a Carlos a evaluar a las candidatas. Camila que sugirió que Lady Diana Spencer podría ser una opción válida. La ironía de esa circunstancia, la mujer que amaba al príncipe, ayudando a elegir a la mujer con quien el príncipe se casaría, es difícil de superar en términos de drama. Camila sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Carlos sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y los dos lo hicieron de todas maneras, porque el sistema no les dejaba otra opción que esa o la ruptura total. Diana Frances Spencer tenía 19 años cuando se comprometió con el príncipe Carlos en febrero de 1981. Diana había pasado su infancia en Park House, en la finca de Sandringham, y conocía a la familia real desde niña. Era la hija menor del vizconde Althorp, más tarde conde Spencer. Era, sobre el papel, exactamente lo que el sistema requería. Joven, aristocrática, sin pasado romántico conocido, virgen según todas las fuentes que se pronunciaron sobre el asunto en aquella época, con una falta de pudor que hoy resulta llamativa, y dispuesta a asumir el papel que el matrimonio con el heredero al trono implicaba. Lo que Diana no sabía, o no quería saber, o sabía pero esperaba que pudiera cambiar, era que la persona con quien iba a casarse llevaba años enamorado de otra mujer. Antes de la boda, Diana encontró en el escritorio del ayudante personal de Carlos una pulsera que Carlos había encargado para Camila como regalo de despedida. Una manera de marcar el supuesto final de esa relación antes de comenzar la vida de casado. La inscripción en la pulsera, según los relatos de la época, incluía las iniciales de los apodos cariñosos que Carlos y Camila usaban entre ellos. Diana confrontó a Carlos. Carlos la tranquilizó, y la boda se celebró el 29 de julio
de 1981, en la Catedral de San Pablo, ante 750 millones de espectadores en todo el mundo. En esa boda estaba presente Andrew Parker Bowles, en servicio de guardia con la caballería de la guardia, protegiendo a la novia y al novio. Andrew formaba parte del cortejo oficial. Tom Parker Bowles, el hijo de Camila, también estaba allí. Camila observó la boda como invitada entre la multitud. Algunos biógrafos han señalado que Diana intentó impedir que Tom Parker Bowles fuera incluido en el cortejo nupcial, una reacción que sus allegados interpretaron como reflejo de la hostilidad que ya sentía hacia todo lo que estuviera asociado con Camila. La selección de Diana Spencer como futura princesa de Gales fue en muchos aspectos el producto directo del fracaso del sistema en gestionar la relación entre Carlos y Camila. Porque lo que el palacio buscaba en 1980 y 1981 era exactamente lo contrario de lo que Camila representaba. Una candidata sin historia, sin experiencia romántica pública, sin el tipo de pasado que los tabloides pudieran convertir en munición. El sistema que había descartado a Camila en 1972 por tener demasiado pasado, buscó en 1981 a alguien que no tuviera ninguno. Diana Spencer encajaba en ese perfil de manera casi demasiado perfecta. Tenía 19 años, apenas había salido con nadie. Era hija de un conde, lo suficientemente aristocrática para los requisitos formales del matrimonio real, lo suficientemente joven para haber pasado su adolescencia fuera del circuito social en que el escrutinio de los tabloides habría podido documentar cualquier relación. Trabajaba en un jardín de infancia en Pimlico. Vivía con amigas. No tenía el tipo de vida que genera historias. El palacio hizo exactamente lo que Lord Mountbatten había aconsejado a Carlos: encontrar a alguien suficientemente nueva para que el mapa de su pasado estuviera en blanco. El problema es que ningún ser humano está en blanco. Diana Spencer tenía sus propias complejidades, sus propias heridas, sus propias necesidades emocionales que el proceso de selección de una princesa consorte no estaba diseñado para evaluar. Su infancia había estado marcada por el divorcio de sus padres cuando ella tenía 8 años, por la pérdida de su madre, que se fue con otro hombre, y no regresó de la manera en que las madres de los cuentos regresan, por el aislamiento que viene de crecer en una familia fracturada dentro de uno de los mundos más públicos que existen. Diana necesitaba amor y necesitaba estabilidad. Lo que el matrimonio con Carlos le ofreció fue protocolo y soledad. La incompatibilidad entre Carlos y Diana era estructural, no circunstancial. No era solo que Carlos amara a otra persona, aunque eso era cierto y añadía una dimensión de crueldad específica a la situación. Era que Carlos y Diana eran fundamentalmente diferentes en temperamento, en intereses, en maneras de relacionarse con el mundo, en lo que necesitaban de una relación. Carlos era introspectivo, culto en el sentido más clásico y más estrecho, interesado en arquitectura y en medicina alternativa y en agricultura sostenible, incómodo con los grandes gestos emocionales y con las exigencias de atención que Diana no podía evitar producir. Diana era instintiva, emocional, capaz de conectar con personas en situaciones de sufrimiento de una manera que Carlos nunca tuvo, y completamente desconcertada por el tipo de distancia institucional que Carlos había aprendido desde la cuna. El matrimonio entre Carlos y Diana fue infeliz desde muy pronto. Los que lo vivieron desde dentro y lo han descrito posteriormente señalan siempre los mismos factores: la diferencia de edad y de madurez entre los dos, la incompatibilidad de temperamentos, la ausencia de intereses comunes y la presencia permanente de Camila como una sombra que Diana percibía en cada momento, aunque no siempre pudiera identificarla con precisión. Carlos describe en sus propias reflexiones posteriores un matrimonio que intentó mantener funcionando, pero que ya llegó roto al altar. Diana describe en las grabaciones que proporcionó al biógrafo Andrew Morton para el libro Diana, Her True Story, publicado en 1992, una experiencia de aislamiento, incomprensión y traición que la condujo a episodios de bulimia, a intentos de autolesión y a una depresión que la institución real no estaba equipada ni dispuesta a gestionar.
La relación entre Carlos y Camilla se reanudó hacia 1986, según establece la británica y confirman varios biógrafos, con acceso al entorno del príncipe. Carlos no era feliz en su matrimonio. Camilla siguió siendo la persona con Pinicity, quien se sentía completamente él mismo, sin el peso del protocolo, sin la obligación de ser el príncipe de Gales en cada momento, sin la presión de una institución que desde su nacimiento había moldeado cada aspecto de su existencia. Camila era la persona con quien podía ser simplemente Carlos. El escándalo que convirtió esa relación en propiedad pública llegó de la manera más imprevista posible, a través de un radioaficionado que escaneó la frecuencia correcta en el momento correcto. La noche del 18 de diciembre de 1989, Carlos estaba en la casa de la duquesa de Westminster en Cheshire. Camila estaba en Bolehey Manor, su casa en el campo. Los dos hablaron por teléfono durante 6 minutos. La conversación fue grabada, según la versión oficial, por un aficionado que captó la señal de manera accidental. Aunque también existen versiones que sugieren que la grabación fue realizada por el MI5 o el GTHQ y luego difundida deliberadamente a través de radioaficionados, una teoría que nunca fue confirmada, pero que tampoco fue descartada de manera convincente. La conversación se mantuvo sin publicar durante más de 3 años. El Daily Mirror la tuvo en su poder desde 1992 y el editor Richard Scott decidió no publicarla, por considerar que hacerlo entonces sería demasiado destructivo para la monarquía. Fue la revista australiana New Idea la que publicó la transcripción por primera vez, el 13 de enero de 1993. A los 4 días, el 17 de enero, el Sunday Mirror y el Sunday People la publicaron íntegramente en el Reino Unido. En ese momento, los textos llegaron a millones de lectores. La conversación era íntima, abiertamente sexual, y contenía un chiste de Carlos que se convirtió en el titular más repetido en la historia del periodismo de tabloides británico. Carlos, bromeando sobre el deseo de estar siempre cerca de Camilla, dijo que su destino, si se reencarnaba, sería volver como un tampón de ella, para poder estar siempre ahí. Camila respondía con risas. El fragmento, arrancado de su contexto y convertido en titular, fue el tipo de cosa que el sistema no puede deshacer una vez que está en circulación. El guardaespaldas de Diana, Ken Worf, describió en sus memorias la reacción como salvaje. Personas normalmente leales al futuro rey y al país estaban horrorizadas, y algunos cuestionaron abiertamente la idoneidad del príncipe para reinar. Diana calificó la grabación de enfermiza. El escándalo Camilla Gate, como la prensa lo bautizó de inmediato, no solo dañó la imagen de Carlos, aceleró el proceso de desintegración pública de su matrimonio con Diana, que ya se había separado en diciembre de 1992, y empujó a Camila y Andrew Parker Bowles hacia el divorcio. En diciembre de 1994, después de 21 años de matrimonio, la pareja inició formalmente los procedimientos. El divorcio se finalizó el 3 de marzo de 1995. Un año antes, el 29 de junio de 1994, se había emitido en Peace Notes Intestine, la ITV, el documental Charles, The Private Man, The Public Role, presentado por el biógrafo Jonathan Dimbleby. 13 millones de personas lo vieron. El documental era el intento de Carlos de recuperar el control de su imagen pública después de años de deterioro, y contuvo el momento que nadie en el palacio había anticipado del todo. Dimbleby le preguntó a Carlos si había intentado ser fiel y honrado con su esposa cuando tomó los votos matrimoniales. Carlos respondió: «Sí, absolutamente». Dimbleby presionó: «¿Y lo fue?». Carlos respondió: «Sí». Y luego, después de una pequeña pausa que cualquiera que haya visto la grabación recuerda por lo que cuesta, añadió: «Hasta que se rompió de manera irremediable, habiendo intentado los dos». El secretario privado del príncipe confirmó en una rueda de prensa que la mujer en cuestión era Camilla Parker Bowles. Lo que muy poca gente sabía en ese momento es que Carlos había grabado 2 versiones del documental. En la primera versión no confesaba el adulterio. Fue convencido por sus asesores de que la revelación llegaría de todas formas, antes o después, y que era preferible que saliera en un contexto simpático, en manos simpáticas,
que por filtraciones o por investigación periodística. La segunda versión, la que se emitió, fue grabada en Highgrove. Carlos escribió después a una amiga que había sido lo que se llama vivir peligrosamente, pero que era difícil evitarlo en aquellos tiempos. La confesión tuvo el efecto opuesto al que sus asesores habían calculado. En lugar de cerrar la herida, la abrió de par en par y empujó a Diana a hacer su propia entrevista. La entrevista que Diana concedió al programa Panorama de la BBC en noviembre de 1995 con el periodista Martin Bashir fue vista por 200 millones de personas en todo el mundo. En ella, Diana pronunció la frase que definió para siempre la narrativa pública de su matrimonio con Carlos. Éramos 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco concurrido. La frase era directa, memorable, devastadoramente eficaz, y apuntaba sin nombrarlo al lugar exacto donde Camila existía en la historia. Diana también admitió sus propias infidelidades, incluyendo una relación con el militar James Hewitt, pero el daño que la entrevista causó a Carlos y al palacio fue incomparablemente mayor que cualquier cosa que pudiera afectar a Diana, cuya popularidad siguió siendo extraordinaria hasta su muerte. El divorcio de Carlos y Diana se hizo efectivo el 28 de agosto de 1996. Diana recibió 17 millones de libras esterlinas y custodia compartida de los príncipes Guillermo y Enrique. Mantuvo el título de princesa de Gales, pero perdió el de Alteza Real. Un año después, el 31 de agosto de 1997, Diana murió en el túnel del Pont del Alma de París, y con su muerte, Camilla Parker Bowles se encontró en la posición más difícil que nunca había ocupado. Ya no estaba la esposa entre Carlos y ella, pero Diana muerta era infinitamente más poderosa que Diana viva había sido. La oleada de duelo global que siguió a la muerte de la princesa, las flores acumuladas en las verjas de los palacios, los 3 millones de personas en las calles de Londres el día del funeral, el discurso del hermano de Diana en la abadía de Westminster, acusando con palabras veladas, pero perfectamente inteligibles, a quienes tenían sangre en las manos, todo eso creó un clima en el que Camilla Parker Bowles se convirtió temporalmente en la figura pública más odiada de Gran Bretaña. Las ventanas de su casa en el campo fueron rotas. La prensa la retrataba como la villana de la historia, la mujer que había arruinado el matrimonio perfecto y contribuido a la desgracia de la princesa del pueblo. En los años inmediatamente posteriores a 1997, la idea de que Carlos y Camilla pudieran casarse algún día era considerada por los asesores del palacio como algo que dañaría irreparablemente la monarquía. La relación era no solo impopular, era políticamente explosiva. Fue en ese contexto cuando Carlos contrató al asesor de relaciones públicas canadiense, Mark Boland, conocido en los círculos del palacio como el señor Topo, cuya misión específica era rehabilitar la imagen de Camila. Boland diseñó una estrategia que todos los analistas que la han estudiado posteriormente describen como un modelo de paciencia calculada. No se trataba de presentar a Camilla de golpe como la nueva compañera del príncipe. Se trataba de ir introduciéndola en la vida pública de manera tan gradual y tan discreta que el público llegara a aceptarla antes de darse cuenta completamente de lo que estaba aceptando. La conexión entre la bisabuela de Camila y el tatarabuelo de Carlos tiene una dimensión que el escritor royal Christopher Wilson, autor de A Greater Love, describió en términos que los biógrafos más escépticos han cuestionado, pero que los más imaginativos han encontrado imposible de ignorar. La historia se repetía pero con un desenlace diferente. Alice Keppel fue durante 12 años la favorita de Eduardo VII y murió como lo que había sido, la amante. Elegante, discreta, admirada en los círculos correctos, pero nunca la reina. Su bisnieta Camila empezó ocupando exactamente el mismo rol y terminó en el lugar en que Alice nunca estuvo. La ironía no es solo personal, es institucional. El sistema que en 1898 sabía perfectamente cómo contener a una amante real, sin que amenazara el orden establecido, fue incapaz de hacer lo mismo 100 años después con su equivalente directo. Cuando Camila
llegó al trono de Carlos en el lecho de muerte de Eduardo VII, Alice, según los relatos de la época, estaba tan histérica de dolor que tuvo que ser retirada de la sala cuando el rey perdió la consciencia. La reina Alejandra, que durante 12 años había tolerado la presencia de Alice en la vida de su marido con una mezcla de resignación y estrategia, pronunció entonces las palabras que los cronistas de la época reprodujeron con cierta crueldad: «Saquen a esa mujer de aquí». Era el límite que el sistema imponía. En el duelo del rey, Alice no tenía derecho a estar. El duelo pertenecía a la esposa legítima. Camilla Parker Bowles no corrió la misma suerte. Cuando Carlos III habló de ella en su primer discurso como rey, la llamó su querida esposa. Cuando fue proclamado rey, ante el Consejo de Adhesión, ella estuvo presente como testigo. Cuando fue coronado en la abadía de Westminster, ella fue coronada a su lado. La diferencia entre el destino de Alice Keppel y el de su bisnieta no es solo una diferencia de épocas. Es una diferencia que la propia Camila produjo con sus decisiones, su paciencia y su permanencia. Alice nunca aspiró a ser reina, porque en su época, aspirar a eso habría sido una locura social. Camila nunca declaró abiertamente aspirar a ser reina, pero tampoco renunció a la relación que la llevó hasta ese punto. Son dos estrategias distintas, producidas por dos sistemas distintos y que generaron dos resultados completamente distintos. El duelo global, que siguió a la muerte de Diana en 1997, tuvo un efecto paradójico sobre la posición de Camila que nadie habría podido prever en el momento. En el corto plazo, la destruyó públicamente. Insultos en los periódicos, la imposibilidad de aparecer en público sin generar. También eliminó la única figura que podía competir con Carlos por la atención y el afecto públicos, y que lo había estado haciendo de manera aplastante. La monarquía británica tenía que reescribirse, y Carlos era el único protagonista disponible para reescribirlo. La estrategia de rehabilitación diseñada por Mark Boland, Camila se basaba en un principio que cualquier profesional de las relaciones públicas reconocería como sólido. El público no cambia de opinión de golpe sobre figuras que ha decidido odiar. Cambia gradualmente, casi sin darse cuenta, a medida que las imágenes que le llegan de esa figura dejan de confirmar la narrativa que tenía y empiezan a sugerir otra cosa. Boland entendía que intentar convencer al público de que su evaluación de Camila era incorrecta habría sido un error. En cambio, trabajó para que el público tuviera razones concretas para construir una evaluación diferente. Los pasos fueron calculados con precisión. Primero, la aparición conjunta discreta en el Ritz en 1999. Luego, la inclusión de Camila en eventos privados de la familia real a los que se dejaba filtrar información, pero que no eran públicos. Después, la aparición en actos benéficos, donde la cobertura era necesariamente positiva porque el contexto era positivo. La visita al funeral de la reina madre en 2002 fue especialmente importante. Camila aparecía en la capilla de San Jorge de Windsor, donde la reina madre yacía, en un contexto de duelo familiar y respeto institucional que era incompatible con la imagen de la villana. El público que la veía ahí no la estaba viendo como la otra mujer. La estaba viendo como alguien que respetaba a la familia real y era respetado por ella. La reina madre había sido, mientras vivió, el obstáculo interno más activo, dentro de la familia real, contra el reconocimiento de Camila. Su lealtad a Diana y su sentido profundamente conservador de lo que la monarquía debía representar la mantenían firmemente opuesta. Su relación de amistad con la familia Spencer, que databa de décadas, hacía que cualquier reconocimiento de Camila fuera percibido por ella como una traición a esa amistad. La reina madre murió el 30 de marzo de 2002 a los 101 años. La última barrera interna había desaparecido. La reina Isabel II gestionó la cuestión de Camila con la maestría silenciosa que caracterizaba todas sus intervenciones en asuntos delicados. No hizo declaraciones, no dio señales públicas claras en ninguna dirección durante años.
pero tampoco se opuso activamente cuando Carlos fue nombrado a Camila. La primera vez que ocurrió, la reina se encontraba en un momento de enorme importancia simbólica, aunque la propia reunión fue deliberadamente discreta. La reina estaba diciendo con su presencia lo que no había dicho con palabras, que aceptaba la situación. Los primeros pasos fueron mínimos. Carlos y Camila fueron vistos juntos públicamente por primera vez en enero de 1999, 2 años después de la muerte de Diana, cuando salieron del Ritz de Londres tras la fiesta de cumpleaños de la hermana de Camila, Annabel. Las fotografías mostraban a los dos juntos en la acera. No había gesto romántico. No había declaración. Solo la presencia simultánea de dos personas que el mundo ya sabía que eran algo más que amigos. Después de eso, los pasos se fueron haciendo más grandes, pero siempre con el tempo que la situación imponía. Camila comenzó a aparecer en actos oficiales junto a Carlos. En 2002, asistió a las celebraciones del Jubileo de Oro de la reina Isabel II. Asistió también al funeral de la reina madre, que había muerto en marzo de ese año. La reina madre había sido uno de los obstáculos más firmes dentro de la familia real a cualquier reconocimiento público de la relación entre Carlos y Camila. Su lealtad a Diana, su amistad personal con la familia Spencer y su sentido conservador de lo que debía ser la monarquía la habían mantenido activamente opuesta a la idea de que Camila pudiera tener algún papel institucional. Su muerte, a los 101 años, eliminó ese obstáculo. La reina Isabel II tomó sus propias decisiones sobre Camila, con la lentitud y la cautela que caracterizaban todas sus decisiones sobre asuntos que tocaban tanto lo institucional como lo personal. Fue a ver a Camila en privado, compartieron eventos. La reina no hizo declaraciones públicas sobre la relación, pero tampoco se opuso activamente a ella. Y el 10 de febrero de 2005, la Casa Clarence anunció oficialmente el compromiso entre el príncipe de Gales y Camilla Parker Bowles. La boda estaba prevista para el 8 de abril de 2005. Tuvo que ser pospuesta un día porque el Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril y Carlos necesitaba asistir a los funerales en Roma. La ceremonia civil se celebró finalmente el 9 de abril de 2005 en el Windsor Guildhall. No fue en una iglesia. Carlos, como futuro gobernador supremo de la Iglesia anglicana, no podía casarse por el rito anglicano con una divorciada, y la ceremonia civil fue la solución práctica a ese problema constitucional. La bendición anglicana se celebró después en la capilla de San Jorge, del castillo de Windsor, donde les esperaba la familia real, y donde el arzobispo de Canterbury, Carlos Rowan Williams, pronunció las palabras de la bendición. Camila no adoptó el título de princesa de Gales, que era el que le correspondía por matrimonio con el príncipe de Gales. Ese título estaba irremediablemente asociado con Diana Spencer en la memoria pública, y nadie en el palacio pensó que adoptarlo fuera políticamente viable. En cambio, Camila adoptó el título de duquesa de Cornualles, tomado de uno de los títulos menores de Carlos. En 2005, la Casa Clarence anunció además que cuando Carlos accediera al trono, Camila sería conocida como princesa consorte, no como reina. Ese anuncio reflejaba la situación real de la opinión pública. La aceptación de Camila había avanzado considerablemente, pero la idea de que ocupara el fue la velocidad con que la opinión pública siguió evolucionando. De lo que los más pesimistas habían previsto. Camila empezó a acumular el tipo de crédito que solo se acumula trabajando. Presencia constante junto a Carlos en sus compromisos institucionales. Desarrolló causas propias, especialmente en la lucha contra la tuberculosis, la enfermedad que había matado a su madre Rosalind, y el apoyo a víctimas de agresión sexual, a la alfabetización y al bienestar animal. Las personas que la conocían en esos contextos la describían invariablemente de la misma manera: cálida, accesible, sin pretensiones, capaz de conectar con personas de situaciones muy diferentes sin el distanciamiento que el protocolo real impone habitualmente.
En febrero de 2022, en su mensaje del Día de la Adhesión, la reina Isabel II hizo algo que nadie esperaba completamente. Declaró públicamente que era su deseo sincero, que cuando llegara el momento, Camila fuera conocida como reina consorte. Era la declaración definitiva de la monarca. La mujer, que durante décadas había llevado el peso de la presencia de Camilla en la vida de su hijo, que había gestionado con su silencio característico la relación más escandalizadora que la familia real había producido en el siglo XX, estaba diciendo ahora que esa mujer merecía el título más alto que podía alcanzar. La reina Isabel II murió el 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral en Escocia. Carlos accedió al trono de manera inmediata como Carlos III. Camilla se convirtió en reina consorte. En su primer discurso a la nación como rey, Carlos habló de su querida esposa Camilla, de su ayuda amorosa y su devoción inquebrantable al deber. En el Consejo de Adhesión celebrado 2 días después, Camilla fue testigo junto al príncipe Guillermo de la proclamación formal del rey. El 6 de mayo de 2023, Camila fue coronada en la abadía de Westminster junto a Carlos III. Fue la primera coronación en 70 años, la primera desde la de Isabel II en 1953. Millones de personas la vieron en televisión. Las invitaciones oficiales a la coronación la presentaban por primera vez simplemente como Reina Camilla, sin el término consorte. Ese detalle tipográfico, aparentemente menor, marcaba el cierre de un proceso de 5 décadas. La mujer, que el sistema había descartado como inadecuada en 1972, era ahora, en 2023, la reina. The Independent la nombró la mujer más influyente de 2023 en su lista. La mujer que había pasado 20 años siendo presentada como el problema más grave de la monarquía británica, se había convertido en uno de sus activos más valiosos. Pero la historia de Camila no es solo la historia de una rehabilitación de imagen exitosa. Es también la historia de una pregunta que sigue sin respuesta definitiva y que define de manera diferente a las personas según cómo la formulan. La pregunta es esta: ¿eligió la corona a Camila o Camila eligió a la corona? La versión que los críticos más acérrimos de Camilla sostienen, la que Harry articuló en sus memorias Spare, es que Camilla jugó un juego largo y deliberado desde el principio, que la relación con Carlos nunca fue simplemente amor, sino también estrategia, y que la paciencia que demostró durante décadas, mientras la opinión pública la resistía, era la paciencia de alguien que sabe que el tiempo trabaja a su favor si se tiene la posición correcta. Harry escribió que su madrastra había jugado el largo juego, con una campaña orientada al matrimonio y eventualmente a la corona con la bendición de su padre, como presumíamos. Son palabras duras, proceden de alguien con razones obvias para verlo así. La versión opuesta la proporcionó su hijo Tom Parker Bowles, que tiene razones igualmente obvias para verlo de manera diferente. Tom dijo a los medios que esto no fue ningún juego final, que su madre se casó con la persona a quien amaba, que la narrativa de la estrategia calculada ignora lo que realmente ocurrió, que era simplemente que 2 personas que se amaban desde hacía décadas terminaron juntas cuando las circunstancias lo hicieron posible. El comentarista real, Richard Fitzwilliams, que ha estudiado la monarquía durante décadas, ofreció la que quizás sea la descripción más equilibrada. Son almas gemelas, edad similar, sentido del humor similar, amigos similares, todo lo que Carlos y Diana no tenían en común. La relación funciona porque es genuina. La profesora Ariane Chernock, especialista en historia británica moderna en la Universidad de Boston, añadió la dimensión que ninguna cantidad de trabajo benéfico puede eliminar completamente. Camila, haga lo que haga, siempre será divisiva. Diana siempre estará presente en la sala. Y eso es precisamente lo que hace que la historia de Camilla Parker Bowles sea tan difícil de cerrar con una sola interpretación. En cualquier evaluación honesta de lo ocurrido, las 2 narrativas contienen algo de verdad. Camila amaba a Carlos. Eso parece difícil de disputar después de 50 años de evidencia. Camila
también se casó con Andrew Parker Bowles en 1973, sabiendo que Carlos estaría en su vida. Camila fue la tercera persona en un matrimonio que produjo sufrimiento real y documentado en Diana Spencer. Camila también soportó décadas de odio público con una ecuanimidad que sus defensores describen como dignidad y sus detractores como cálculo. La conexión dinástica con Alice Keppel añade una capa adicional que los biógrafos han señalado repetidamente como demasiado perfecta para ignorar. La bisabuela de Camila fue durante 12 años la amante del tatarabuelo de Carlos. Las dos mujeres, separadas por un siglo, ocuparon el mismo papel. La favorita, que el rey amaba de verdad, la que la institución no podía reconocer públicamente, mientras su función era mantener al monarca estable y funcional. La diferencia es que Alice Keppel nunca reconoció su familia. Lo que Alice no pudo prever es que en el tiempo de su bisnieta, las cosas tiene una dimensión adicional que la narrativa popular suele dejar fuera: la simultaneidad de dos escándalos paralelos. En diciembre de 1989, Diana mantuvo otra conversación telefónica igualmente comprometida, también grabada, con su amigo James Gilby, heredero de la fortuna ginebrera. En esa conversación, que se conoció como el Squidgy Gate, porque Gilby llamaba repetidamente a Diana Squidgy, diminutivo cariñoso, Diana habló de su infelicidad en el matrimonio con Carlos, de su temor a quedarse embarazada de Carlos y de su relación con Gilby, de manera que no dejaba dudas sobre su naturaleza. La grabación la tuvo el periódico The Sun durante años antes de publicarla. Cuando la publicó, en agosto de 1992, Diana también quedó expuesta. Lo que es históricamente llamativo es la diferencia en el impacto de los dos escándalos. El Camilla Gate, publicado en enero de 1993, dañó gravemente y de manera duradera la imagen de Carlos. El Squidgy Gate, publicado en agosto de 1992, produjo un cierto impacto inicial y luego fue absorbido por el relato más grande de Diana como víctima de un matrimonio fallido. La asimetría en el tratamiento mediático de los dos escándalos refleja la asimetría en el afecto público. Carlos era el villano de la historia, y cualquier evidencia de su comportamiento confirmaba ese rol. Diana era la heroína, y cualquier evidencia de su comportamiento era reinterpretada como consecuencia del sufrimiento que Carlos le había causado. Esta asimetría explica en parte la posición tan difícil en que Camila se encontró después de la muerte de Diana. No importaba lo que hubiera hecho o dejado de hacer. En la narrativa que el público había construido, Camila era el instrumento del sufrimiento de Diana, y esa función la definía completamente. El hecho de que el matrimonio de Carlos y Diana hubiera sido infeliz por razones que iban mucho más allá de Camila, que la incompatibilidad entre los dos hubiera existido independientemente de cualquier tercera persona, que Diana misma hubiera tenido sus propias relaciones durante el matrimonio, todo eso quedaba fuera del relato. El relato necesitaba una villana, y Camila era la candidata perfecta. Lo que ninguno de los que participaron en ese periodo anticipó correctamente fue la capacidad de Camilla para absorber el golpe. Las personas que la conocían bien en esos años de mayor hostilidad pública describían a alguien que ponía la cabeza abajo y seguía. Que no construía que no confundía sus hijos, que seguía siendo la persona de quien Carlos dependía para su equilibrio emocional y que esperaba. Los críticos llamaban a esa actitud cálculo, sus defensores la llamaban fortaleza. Probablemente eran las dos cosas. La pregunta de si la corona eligió a Camila o Camila eligió a la corona asume que había una elección que hacer. Lo que la historia sugiere es algo más complicado, que el sistema que durante décadas trató de separar a Carlos y Camila, que consideró a Camila inadecuada, que buscó una esposa virgen para el heredero y la encontró en Diana Spencer con las consecuencias que todos conocen. Ese mismo sistema
terminó produciendo exactamente el resultado que en 1972 habría querido evitar. Camilla Parker Bowles es reina porque el sistema que intentó descartarla fracasó. Porque un príncipe que nunca dejó de quererla encontró la manera de convertir ese amor en matrimonio. Y porque el tiempo, que trabaja a favor de quienes tienen la posición correcta y la paciencia de esperar, terminó trabajando a favor de ella. La abadía de Westminster, que en 1981 fue el escenario de la boda de cuento de hadas entre Carlos y Diana, ante 750 millones de espectadores, fue también, en 2023, el escenario de la coronación de Carlos y Camilla. Los que estuvieron en ambas ceremonias han descrito la atmósfera de manera completamente diferente. En 1981, el espectáculo, el vestido de cola de 7 metros, la muchedumbre, los fuegos artificiales, el cuento de hadas. En 2023, la solemnidad, la continuidad, la sensación de que algo que llevaba décadas desarrollándose había llegado finalmente a su punto de resolución. Diana no estaba presente, pero como dijo la profesora Chernock, era difícil no verla cuando se miraba a Carlos y Camila. La ausencia también es una presencia. Existe una pregunta que la historia de Camilla Parker Bowles hace inevitablemente visible. ¿Qué habría pasado si el palacio hubiera dejado que Carlos se casara con Camila en 1972? Es la pregunta contrafática que ninguno de los biógrafos de la familia real puede evitar formular en algún momento. Si Camila hubiera sido considerada una candidata aceptable en 1972, si las normas no escritas sobre el pasado romántico de la futura reina no hubieran existido o hubieran sido interpretadas de manera diferente, Diana Spencer habría vivido su vida completa sin tener que cargar con el peso de un matrimonio para el que no estaba preparada y que no estaba preparado para ella. Los príncipes Guillermo y Enrique habrían tenido una madre diferente. La institución monárquica habría sido completamente diferente. La respuesta a esa pregunta no existe. Pero la pregunta en sí revela algo importante sobre el sistema, que las decisiones que el palacio tomó para proteger la imagen de la institución produjeron el daño más grande que la institución había sufrido en el siglo XX. La búsqueda de la novia sin pasado acabó produciendo el escándalo más público de la monarquía británica. La exclusión de Camila, por ser considerada inadecuada, acabó produciendo décadas de adulterio que se convirtieron en el material del que se alimentaron los tabloides durante 20 años. El sistema que quería controlar la narrativa produjo exactamente la pérdida de que destruyó un matrimonio. Es también la persona que durante más de 5 años probablemente no habría podido funcionar de la manera en que ha funcionado. Los biógrafos reales que tienen acceso a las personas de que la institución real nunca ha sabido proporcionar. La capacidad de ser simplemente una persona, sus miedos, sus dudas y sus chistes malos, sin el peso permanente de ser el heredero al trono o el rey. Ese tipo de presencia no se fabrica. O existe o no existe. Queda una última dimensión de la historia de Camilla Parker Bowles que merece ser nombrada y que con frecuencia queda fuera de los análisis que se centran en la política o en el escándalo. Lo que le costó a ella personalmente. Camilla fue durante años el objetivo de un odio público que pocas figuras privadas han experimentado con esa intensidad en las democracias occidentales del siglo XX. No era una política que pudiera responder con declaraciones, no era una actriz que pudiera retirarse de la vida pública. Era alguien que amaba a una persona que era incapaz de mantenerse alejada de los medios y de la historia y que por esa razón era arrastrada permanentemente al centro de una narrativa en la que nunca iba a ser presentada como la protagonista simpática. Las personas que la conocieron bien durante esos años de mayor hostilidad pública, incluyendo periodistas reales que tuvieron contacto con ella en actos oficiales y privados, la describían con adjetivos que contradicen frontalmente la imagen que la prensa de tabloides construyó. Describían a alguien cálida, sin pretensiones, con sentido del humor, capaz de reírse de sí misma, profundamente leal a las personas que quería.
El editor de Majesty Magazine, Ingrid Seward, que la ha conocido durante décadas, dijo de ella que cuando la conoces no parece distante en ningún sentido. Es siempre la misma. Y esa consistencia es probablemente uno de sus mayores activos. Seward añadió que el elemento más importante de Camila es la manera en que apoya a su marido y lo respalda. La coronación de 2023 fue la culminación pública de algo que en privado llevaba décadas, consolidándose. Carlos y Camila llevan juntos, de maneras diversas, más de 50 años. Han sobrevivido a escándalos que habrían destruido carreras enteras. Han sobrevivido a divorcios, a la muerte de personas que los querían y de personas que los odiaban, a la hostilidad pública más sostenida que cualquier figura de la monarquía británica había enfrentado en el siglo XX. Y han llegado al punto en que la institución que los separó los reconoce formalmente como el centro de la continuidad de esa misma institución. La pregunta que el título de este libro, ¿a quién eligió la continuidad? El sistema intentó elegir a Diana, y el resultado fue el peor escándalo de la monarquía en el siglo XX. El sistema intentó descartar a Camila, y ella no se dejó descartar. Lo que al final eligió la corona fue lo que no pudo evitar. La relación que Carlos nunca estuvo dispuesto a abandonar, la mujer que nunca estuvo dispuesta a marcharse, y el tiempo, que en las historias largas siempre termina trabajando a favor de quien tiene la posición correcta y la paciencia de esperar. El reconocimiento que llegó con la coronación tiene también una dimensión que afecta a cómo se valora retrospectivamente toda la historia. Cuando en 2022 la reina Isabel II declaró que era su deseo sincero que Camila fuera conocida como reina consorte al acceder Carlos al trono, estaba haciendo algo que ninguna declaración oficial de las décadas anteriores había hecho. Estaba validando formalmente no solo el matrimonio de 2005, sino la relación en su conjunto. La reina, que durante 20 años había gestionado el escándalo de la relación de su hijo con un silencio calculado, estaba diciendo al final que la situación a la que había llegado era la correcta. Era la bendición que el sistema había negado durante décadas, dada públicamente por la persona cuya autoridad nadie podía disputar. El príncipe Harry, en sus Memorias Spare, publicadas en enero de 2023, describió a Camila en términos que reflejan la perspectiva de alguien que creció viendo la situación desde dentro, como la persona que jugó el largo juego con una campaña orientada al matrimonio y eventualmente a la corona. Harry tiene razones para verlo, así que son comprensibles. Camila entró en su vida no como alguien que su madre hubiera elegido, sino como la persona que había ocupado el espacio que sus padres habían dejado vacío al separarse. Pero la misma historia vista desde otros ángulos tiene otras lecturas. Tom Parker Bowles, que vivió el proceso desde el otro lado, rechazó la descripción de manera directa. No fue ningún juego final, dijo. Se casó con la persona que amaba. Las dos perspectivas son simultáneamente verdaderas y simultáneamente incompletas. Es posible que Camila amara a Carlos y también que la posición que ese amor le proporcionaba fuera parte de lo que hacía el amor sostenible durante décadas. Es posible que el largo juego y el amor genuino no sean mutuamente excluyentes. La historia rara vez produce figuras simples, y Camila Parker Bowles no es una excepción. Es alguien que amó a la persona equivocada en el momento equivocado, que pagó un precio enorme por ese amor, y que finalmente llegó al lugar en que ese amor la condujo. Que ese lugar sea el trono del Reino Unido es la ironía final de una historia que lleva 50 años siendo más extraña que cualquier cosa que ningún guionista habría inventado. El retrato que no existía oficialmente en el Palacio de Buckingham existe ahora. La mujer que durante décadas fue la presencia que la institución prefería no reconocer, en voz alta, es hoy la reina. Y la pregunta de si la corona la eligió a ella o ella eligió a la corona, tiene, después de todo este tiempo, una respuesta que quizás sea la más honesta. Que eligieron la una a la otra, de maneras que ninguno de los dos terminó de controlar del todo, y que el resultado es exactamente tan complicado y tan humano como la historia que lo produjo. El año 2023 fue también el año en que The Independent la nombró la mujer más influyente del año. Un reconocimiento
En el peor momento de la hostilidad pública hacia ella, habría parecido delirante. Ha demostrado que la influencia duradera rara vez viene del espectáculo, viene de la consistencia. Cuando nadie te está aplaudiendo. Camila no tuvo aplausos durante décadas. Los tiene ahora y los tiene, porque nunca dejó de estar donde tenía que estar, haciendo lo que hacía, queriéndole a quien quería. La historia de la monarquía británica en el siglo XXI es, en gran medida, la historia de cómo una institución que intentó mantener el amor fuera de sus decisiones fue derrotada por ese mismo amor. La corona eligió a Diana por las razones equivocadas. El resultado fue una tragedia que todavía define la percepción pública de la familia Windsor. La corona no eligió a Camila, pero Camila estaba ahí de todas formas, y el resultado es la única historia de amor que ha sobrevivido a todo lo que se le ha puesto delante. Eso no convierte la historia en simple ni en moralmente limpia. La convierte en extraordinariamente humana, y eso, al final, es lo único que puede ser. Si esta historia te ha generado alguna pregunta sobre lo que el amor puede sobrevivir y lo que el poder puede producir, deja tu opinión en los comentarios. No hay respuesta correcta, solo hay perspectivas. Y si quieres saber más sobre las historias que la monarquía europea ha intentado controlar y no ha podido, en este canal tienes la historia de Diana y Dodi, la de Estefanía de Mónaco, la de las hermanas Romanov, las historias que el protocolo no puede contener. Suscríbete.